Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré una entrega más de nuestra Ruleta del Terror. En esta ocasión, con 2 relatos sobre extrañas experiencias con los pitufos. Antes de comenzar con las historias de esta noche, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y activando la campanita para que les notifique cuando subamos nuestros próximos videos, ya que de acuerdo a las estadísticas, la mayoría de las personas que nos escuchan aún no están suscritas al canal, así que les hago la cordial invitación. Si les gusta nuestro contenido, no duden en suscribirse, porque aquí serán bienvenidos en nuestra gran familia de lectores de la oscuridad. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a estos relatos que, hasta el momento, no habían querido ser escuchados. El pitufo maldito. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Anel Ruiz y antes que nada, me gustaría agradecerte por mi experiencia que compartiste anteriormente en el canal, por lo que en esta ocasión quisiera compartirles a todos ustedes un relato que le sucedió a mi hermana cuando era pequeña y quien me pidió que compartiera su historia con todos ustedes, por lo que a partir de este momento el relato lo contaré en primera persona, pero dejando en claro que fue su experiencia. Todo sucedió cuando yo cursaba el 2º año de primaria, durante el cual me destacaba por mi excelente comportamiento y buenas calificaciones. En ese entonces, yo tenía un amigo muy cercano, a quien llamaré Pablito. Pablito era un fan de los pitufos y tenía un peluche pequeño de Tontín. Ese juguete lo conocía porque en mi escuela nos permitían llevar un juguete pequeño para jugar en el receso, y ese muñeco era el favorito de Pablito, el que llevaba todos los días a la escuela. Al principio, yo lo consideraba un peluche común y corriente, pero mi percepción comenzó a cambiar a partir de un viernes, cuando al salir de clases, le pedí su peluche a Pablito para jugar con él mientras llegaban nuestras madres por nosotros. Pero esa tarde, cuando mi mamá llegó, olvidé regresarle su muñeco, el cual metí en mi mochila. Ese fin de semana, yo no toqué aquel peluche, pero el domingo por la tarde, cuando estaba preparando mis cosas para el día siguiente, me acordé de él, por lo que lo puse en la bolsa de mi suéter, para que no se me olvidara regresárselo. Al lunes siguiente, cuando iba en el camión escolar, saqué al peluche y comencé a jugar un poco con él, aunque para ser sincera, lo maltraté un poco y me burlé de él. Pero cuando llegamos a la escuela y lo volví a meter a mi suéter, sentí algo extraño en mi mano, como una mordida. Pero no le di mayor importancia, ya que pensé que quizá era alguna costura o un plástico el que me había lastimado. Ese mismo día, cuando salimos al receso, le regresé su muñeco de Tontín a Pablito, quien lo metió también en la bolsa de su suéter. Después de eso, fuimos juntos a la cooperativa para comprar algo de comer, y mientras estábamos formados, Pablito gritó y se puso totalmente rojo. Yo le pregunté qué le pasaba, y él apenado solo me dijo que había sentido un rasguñón, mientras se agarraba a su costado, justo donde estaba su bolsillo, donde había guardado el muñeco. Después de ese suceso, cuando compramos nuestros alimentos, nos fuimos a sentar a una banca, y justo cuando estaba comiendo mi torta, sentí un fuerte jalón en mi cabello. Enojada por el dolor, volteé a ver a Pablito y le dije que no me hiciera eso, que no era gracioso. Pero cuando lo vi, noté que estaba bastante pálido y asustado, y me dijo: «Yo no fui, no sé de lo que hablas». Pero mientras me decía eso, noté que nuevamente se tocaba en su costado, donde estaba el bolsillo en el que había guardado al muñeco, pero en esta ocasión se palpaba, como intentando confirmar si el peluche seguía ahí. Al ver que estaba asustado y apenado, dejé eso atrás y le dije que nos fuéramos a jugar al patio. Pablito accedió y metió al peluche en su lonchera. Cuando regresamos de jugar, tomamos nuestras cosas, y cuando yo abrí mi lonchera, me quedé petrificada,
al darme cuenta que el peluche ahora estaba ahí y que tenía un par de mis cabellos en su mano. Al ver eso, mi primera reacción fue enojarme otra vez con Pablito y gritarle que dejara de hacerme esas bromas, porque si seguía haciéndolas, ya no seríamos amigos. Pablito, totalmente asustado, me dijo: «En serio, no fui yo, no sé qué es lo que está pasando, yo estuve jugando todo el tiempo contigo, es imposible que yo haya hecho eso». Después de escucharlo, los dos nos quedamos en silencio y sin decir nada más, agarramos nuestras loncheras y nos regresamos al salón de clases. Durante la clase, estábamos serios y asustados, tomando notas, cuando de pronto escuché una macabra risa, la cual entendí que también escuchó Pablito, porque ambos nos volteamos a ver y después de eso, nos dimos cuenta que el peluche estaba en una silla cercana a nosotros, la cual estaba completamente vacía. Al darse cuenta del alboroto, la maestra se enojó con nosotros, porque pensó que estábamos jugando, y totalmente enojada, nos dijo que si volvía a ver a ese juguete, nos lo quitaría y nos metería un reporte. Esa tarde, cuando salimos de la escuela, Pablito y yo estábamos asustados, pero ninguno de los dos se animaba a hablar sobre el tema, porque ambos sabíamos que era algo difícil de creer. Al día siguiente, cuando llegó Pablito, noté que estaba demasiado ojeroso y demacrado, por lo que de inmediato le pregunté qué le pasaba y si estaba bien. Él me dijo que la noche anterior, cuando se iba a dormir, escuchó una voz en su cuarto, la cual le dijo: «Te voy a matar», y que cuando buscó a su alrededor, no vio nada, solamente al peluche, el cual estaba sentado en medio de su cuarto, cuando él estaba seguro de haberlo dejado en su mochila. Ese día estuvimos muy tensos durante la mañana, porque sabíamos que algo estaba mal con aquel muñeco. Cuando de pronto, ya en clases, se me cayó la lapicera al piso, y al agacharme para recoger todo, accidentalmente moví la mochila de Pablito, de donde salió el horrible muñeco. Al verlo, lo tomé rápidamente para que la maestra no lo viera, pero cuando lo volví a meter a su mochila, sentí un horrible rasguño en mi pierna, y al ver qué era lo que había pasado, noté que aquel muñeco tenía un lápiz filoso pegado a su mano, con el cual me había lastimado. Esa mañana, cuando salimos al receso, Pablito y yo platicamos y llegamos a la conclusión de que todo eso lo estaba provocando el maldito muñeco. Y justo cuando platicábamos de eso, como si se tratara de una persona de carne y hueso que estuviera detrás de nosotros, escuchamos una voz de adulto, la cual nos dijo: «Los mataré». Después de escuchar eso, tomamos la decisión de ir a la parte trasera del patio del recreo, donde no había nadie, para sacar al peluche y comenzar a cortarlo con unas tijeras. Pero mientras lo hacíamos, te juro que escuchamos cómo se quejaba. Lo hacía literalmente como una persona a la cual están lastimando. Totalmente asustados, metimos los restos del muñeco en una bolsa y lo tiramos a la basura. Después de ese día, ya no nos volvió a pasar nada extraño, ni a Pablito ni a mí, y con el paso de los años, perdí el contacto con él, hasta que hace poco lo vi en una plaza comercial, donde después de saludarnos y ponernos al día, le pregunté por el muñeco, y por su expresión, puedo jurar que sigue siendo un tema delicado para él, al igual que para mí, porque esa fue una experiencia que nos traumó para toda la vida. Los duendes que se parecen a los pitufos. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Jorge Armando Reyes y esta noche te escribo para saludarte y para comentarte que varios de tus relatos me han impactado y me han dejado pensando,
porque yo he conocido experiencias similares a las historias que compartes, y en esta ocasión quiero abordar los videos que has hecho sobre los pitufos y sobre el profesor que llevaba a sus alumnos a conocer a una bruja y quien también tenía un muñeco con poderes paranormales, porque el relato que a continuación narraré tiene cierta relación con estas historias, aunque claro, esas conclusiones las dejo a consideración de la comunidad. Durante la primera parte de mi vida, viví en un fraccionamiento muy tranquilo, llamado Jardines de Atizapán, y mis padres y mis tías eran maestros de primaria y secundaria. Ese detalle es importante, porque debido a su profesión, es como conocí la primera parte de esta historia. En aquel entonces, cerca de nuestra casa, vivía una familia que tenía 4 hijos, uno de ellos en prepa, una en tercero de secundaria, otro en segundo de secundaria, y el menor estaba en cuarto de primaria. Como puedes darte cuenta, la diferencia de edad entre el más chico y los otros 3 era más o menos grande. Cuando todo esto ocurrió, yo estaba en primero de secundaria, así que no coincidía con ninguno de ellos, a pesar de que estábamos en la misma escuela. Pero por la profesión de mis familiares y por la gravedad del acontecimiento, me enteré que los padres de estos muchachos tuvieron un horrible accidente en la carretera y murieron prácticamente carbonizados. La única ventaja, si es que así se le puede decir, es que el padre temía morir y dejar sola a su familia, así que tenía contratados varios seguros de vida. Eso permitió que sus hijos tuvieran una situación desahogada. Los muchachos, sobre todo los que estaban en la secundaria, eran los consentidos de los maestros y siempre estaban en el cuadro de honor. A mí me los ponían de ejemplo porque mis calificaciones eran mediocres. Una de mis tías era maestra de español de la hermana de ellos y solía mostrarme sus trabajos para enseñarme el empeño y el cuidado con el que se tenía que hacer una tarea. En general, así sucedía con aquellos muchachos, pero el más pequeño parecía ser el negrito en el arroz, ya que otra de mis tías era su maestra en el 4º grado y se refería a él como un niño flojo y tonto, opinión que compartían las colegas de mi tía, pues decían que desde chico había sido un niño perezoso, que solo quería leer cuentos y comer golosinas, porque tengo que añadir que sus hermanos, además de aplicados, sobresalían en actividades deportivas, pero a principios de año, creo que era 1984, las críticas a Roberto, llamémosle así, se hicieron sumamente fuertes, porque mi tía decía que, además de flojo, se había vuelto mentiroso y fantasioso, que no solía entregar sus tareas, porque Roberto decía que los duendes se la habían llevado. Eso irritó mucho a mi tía, quien le impuso un severo castigo de no dejarlo salir al recreo durante una semana, y cada vez que veíamos a mi tía, ella añadía un nuevo capítulo al caso de Roberto. En una ocasión nos contó que él empezó a llevar sus libros rotos como si los hubiera querido cortar con una cegueta o con un cuchillo. Esa vez, mi tía lo hizo pasar frente a todo el grupo para exhibirlo ante sus compañeros por no cuidar sus útiles, pero Roberto se defendió, ya que contó con una mezcla de seriedad y terror que habían sido nuevamente los duendes los que habían hecho eso, y que los duendes no solo le rompían sus libros, sino también sus juguetes. En esa ocasión, alguien del salón le preguntó cómo eran los duendes. Roberto dijo que eran parecidos a los pitufos, que eran de un color azul pálido y que usaban ropajes de color blanco, pero que sus facciones eran arrugadas y secas, como las grietas que se le hacen a la madera seca. Al escuchar esa respuesta, todo el grupo estalló en carcajadas y se empezaron a burlar de él, diciéndole que se había comido muchas pitufresas y que si no veía también a Gargamel. Al ver que había perdido el control del grupo, mi tía se enfureció y le gritó a Roberto
que no fuera mentiroso, que ya era un niño grande como para estar inventando historias tan ridículas. Mi papá y mis tíos decían que esas fantasías se debían al impacto de haber quedado huérfano de repente. En aquel entonces no se usaba el término, pero ahora podríamos decir que trataban de explicar su conducta por el estrés postraumático. Pero mis tías decían que sus hermanos seguían siendo excelentes estudiantes y que la muerte de sus padres no parecía haberles perjudicado. Es más, contaban que los propios hermanos estaban hartos de que Roberto inventara sus historias de duendes para justificar las travesuras que hacía, pues decían que siempre había sido flojo, pero nunca travieso, y que ahora rompía las cosas. Y siempre que lo regañaban, él decía que habían venido los duendes, y lo habían hecho. En ese punto de la historia hay un detalle que ahora me parece importante, porque Roberto nunca dijo que fueran los pitufos. Como tal, él tenía muy presente que los pitufos eran una caricatura. De hecho, él siempre habló de duendes, pero cuando trataba de explicar su apariencia, subrayaba que lo más parecido a esos duendes eran los pitufos. En aquel entonces, terminó el ciclo escolar y durante años no escuché más del caso, hasta que yo estaba en tercero de prepa, es decir, 5 años después de la historia original. Ese día fui a la casa de una compañera a hacer una tarea. Ella también vivía en Jardines de Atizapán, tenía una casa muy bonita de 3 pisos. Esa vez estábamos en el estudio, el cual estaba en el tercer piso. La habitación tenía unos ventanales enormes, desde los cuales se veía el jardín de la casa vecina. Era la última casa del fraccionamiento, y al final del jardín había un macizo de piedras, sobre el cual crecía un pequeño ahuehuete. Al ver eso, le dije a mi amiga que el jardín parecía la maqueta de un bosque encantado, a lo que ella respondió: «Tienes razón, y lo más curioso es que ahí vivían unos chavos que quedaron huérfanos hace unos años, porque sus papás murieron en un accidente, y el menor de ellos decía que tras la muerte de sus padres, los duendes salían de ese árbol para atormentarlo. Mis papás lo odiaban porque de repente, por las noches, se ponía a gritar, diciendo que los duendes lo estaban lastimando. Cuando escuché eso, fue que supe que esa era la casa de Roberto, pero ahí no termina la historia, porque después de un tiempo me enteré a través de mi mamá y mis tías que ninguno de los hermanos de Roberto pudo concluir sus estudios. La chica quedó embarazada en la prepa, otro de ellos nunca pudo ingresar a la universidad y el restante dejó sus estudios para dedicarse a la economía informal. Sin embargo, solo Roberto siguió estudiando y, de acuerdo a lo que me dijeron, entró a la misma universidad que yo, en la UAM Iztapalapa. Incluso, un día, cuando estábamos en la calle, mi mamá me dijo quién era Roberto, a quien hasta entonces nunca había visto en persona. Después de esa ocasión, pasó más tiempo y yo acabé la universidad, pero seguí acudiendo con cierta frecuencia para visitar a mis amigos, con quienes nos reuníamos en la cafetería del campus. Durante una de esas visitas, me enteré que Roberto se había convertido en un brillante profesor de matemáticas y que era frecuente verlo en la misma cafetería donde yo asistía, con un grupo de estudiantes, siempre conversando de manera tranquila. Una vez tuve la oportunidad de verlo. Desde luego, no cruzamos palabra, porque yo sí lo conocía, pero nunca fuimos presentados. Sin embargo, en una ocasión, cuando coincidí nuevamente con él, escuché que sus alumnos estaban platicando acerca de la posibilidad de rentar una cabaña de fin de semana. Incluso, uno de ellos dijo que su tía, o algo así, tenía una casa de campo en Hidalgo, pero que se contaba que en el lugar había duendes. Entonces, sus compañeros empezaron a burlarse de él, y en ese momento fue cuando vino la sorpresa, porque el ahora profesor Roberto azotó las manos en la mesa y gritó: «¡Cállense!». Todos en la cafetería
Volteamos a verlo y sus alumnos se quedaron mudos de la impresión. Roberto, avergonzado, bajó la voz y les dijo: «Perdón por el exabrupto, pero esas cosas pasan. Yo nunca me burlaría de alguien que diga haber visto duendes. No me pregunten más. Solo no se burlen, por favor». Después de ese acontecimiento, seguí visitando la universidad durante algún tiempo, hasta que mis amigos también terminaron sus estudios. Con el paso de los años, seguí viendo a Roberto en la cafetería, pero nunca escuché que volviera a mencionar algo sobre el tema de los duendes, aunque eso sí, siempre mantenía un aspecto de misterio, y hasta la fecha, me quedé con las ganas de conversar con él y saber más de su horrible experiencia con estos duendes, con un aspecto similar a los pitufos. Gracias por escuchar los relatos de esta noche, lectores de la oscuridad. ¿Qué les parecieron las historias? Espero los hayan dejado pensando tal como lo hicieron conmigo, porque a través de ellas descubrí que este tema de los pitufos es más serio de lo que parece, ya que son muchas las experiencias que se cuentan con estos personajes, y no tal cual con la caricatura, sino con los seres que están detrás de ellos. Recuerden que si ustedes tienen alguna experiencia con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios o a manera de mensaje directo a través de Facebook o Instagram o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Si quieren apoyar este proyecto para que continuemos trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios si ustedes han escuchado alguna historia referente a los pitufos o duendes que se asemejan a ellos. Y si están en Facebook, compártanos por favor un emoji o un GIF de un hada o de un pitufo. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que les contestaré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, o a través de mi cuenta personal de Twitter, donde pueden encontrarme como WarioDan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.